Mis padres no querían que me uniera a su viaje en crucero, así que dijeron que mi abuela estaba en el hospital y que yo debería cuidarla. Mi hermana se rió de mí, diciendo, disfruta tu tiempo con la abuela. Ella te necesita. Me llamaron durante el viaje, diciendo, realmente estamos disfrutando usando tu tarjeta de crédito. Pero cuando volvieron a casa, ahora era mi turno de reír porque... Por favor, cariño, la abuela realmente te necesita ahora mismo. No se siente nada bien. La voz de mi madre temblaba por el teléfono, cargada de lo que ahora me doy cuenta que no era más que una falsa preocupación. En ese momento, sin embargo, no dudé de sus palabras. Estaba sentada en mi pequeño apartamento en Cincinnati, completamente rodeada de equipaje cuidadosamente empacado. Me había estado preparando para nuestro tan esperado crucero familiar, nuestras primeras vacaciones reales juntos en años. La emoción había estado burbujeando dentro de mí durante semanas, pero en el momento en que escuché esas palabras, mi alegría se convirtió rápidamente en preocupación. Por supuesto, me quedaré, respondí sin dudarlo. El crucero no es importante si la abuela me necesita. Lo decía en serio, realmente lo decía. Pero no tenía ni idea de que en pocas horas, esas palabras volverían para atormentarme de la manera más dolorosa imaginable. Mi nombre es Ma Adams y tengo 29 años. Toda mi vida, siempre he tratado de ser la persona confiable, la hija en la que se podía confiar para dar un paso adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Yo era la que hacía sacrificios, la que nunca decía que no cuando mi familia me necesitaba. Pero nunca pensé que mi lealtad, mi amor por ellos, se pondría a prueba de una manera tan cruel. Durante meses, había estado esperando estas vacaciones. Se suponía que era una oportunidad para que todos nos relajáramos y reconectáramos, mis padres, mi hermana menor Julia y algunos de nuestros parientes cercanos. Incluso me había tomado tiempo libre en el trabajo, había planeado cuidadosamente mi horario y había comprado ropa de verano nueva solo para el viaje. Pero cuando mi madre llamó, diciendo que la abuela había sido llevada al hospital, todos esos planes desaparecieron de mi mente. Ni siquiera lo pensé 2 veces antes de cancelar. Esa noche, mientras conducía hacia el hospital, mi teléfono vibró con una notificación. En un semáforo en rojo, miré la pantalla y sentí que mi corazón se estrellaba contra mis costillas. Julia había publicado una foto en las redes sociales. Se me cortó la respiración mientras miraba la imagen, mis dedos se apretaban alrededor del volante. Era una foto de toda mi familia, mamá, papá, Julia, mis tías, mis tíos, todos juntos en la cubierta de un crucero, vestidos con sus trajes de vacaciones, sosteniendo copas de champán en un brindis. Sus sonrisas eran amplias, llenas de alegría y celebración. El pie de foto debajo de la foto me golpeó como una bofetada, las mejores vacaciones de mi vida. Tan bendecida de tener una familia tan increíble. Almohadilla tiempo en familia. Detuve el coche a un lado de la carretera, con las manos temblando. Mi pecho se apretó mientras releía el pie de foto, como si verlo de nuevo lo hiciera menos real. Me habían mentido. Habían planeado deliberadamente este viaje sin mí. Habían usado mi amor por mi abuela en mi contra, alimentándome con una historia falsa solo para asegurarse de que me quedara atrás. Mi corazón latía con incredulidad. Mi mente corría con preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? ¿Por qué llegarían tan lejos para excluirme? ¿Qué había hecho yo para merecer este tipo de traición? Tragando saliva, traté de calmarme. Tal vez había algún tipo de error. Tal vez, solo tal vez, había entendido mal algo. Me obligué a seguir conduciendo, todavía aferrándome a una pizca de esperanza. Pero cuando llegué al hospital, la realidad se estrelló sobre mí de la manera más cruel. No había registro de que mi abuela hubiera sido ingresada. Ninguna emergencia, ninguna enfermedad, ninguna razón para que yo estuviera aquí. Sentí que mi estómago se caía. Una ola de náuseas me recorrió mientras sacaba mi teléfono y llamaba frenéticamente a mis padres, directamente al buzón de voz, una y otra vez. Sin respuesta. Mis manos estaban frías, mi cuerpo entumecido. Cambié a mensajes de texto, enviando mensaje tras mensaje. Nada. Entonces, en un intento desesperado, volví a revisar las redes sociales de Julia. Me había bloqueado. Me bloqueó a los pocos minutos de publicar esa foto. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer.
La traición fue tan aguda, tan repentina, que sentí como si me hubieran golpeado físicamente. Mi propia familia, las personas a las que siempre había apoyado, por las que me había sacrificado, me habían desechado sin pensarlo 2 veces. No me querían allí, y habían hecho todo lo posible para asegurarse de que no estuviera. Me quedé allí, en medio del pasillo del hospital, con mi teléfono apretado con fuerza en mi mano temblorosa, mientras la verdad se asentaba. Yo no era parte de su familia, al menos, no de la manera en que siempre había creído. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, había pasado demasiados años siendo leal a personas que no lo merecían. Conduje hacia la casa de la abuela, con las manos agarrando el volante mientras las lágrimas nublaban mi visión. Me dolía el corazón, mi mente corría y mi pecho se sentía tan apretado que casi era difícil respirar. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Mi propia familia, personas en las que había confiado toda mi vida, me habían traicionado de una manera que nunca podría haber imaginado. Cuando giré hacia su tranquila calle, esperaba oscuridad, silencio, algo que confirmara la terrible mentira que me habían contado. Pero en cambio, para mi sorpresa, las luces de la casa de la abuela estaban encendidas. Por un breve momento, dudé. Tal vez la habían dado de alta del hospital. Tal vez había alguna explicación lógica, algo que me estaba perdiendo. Pero en el fondo, ya sabía la verdad. Con manos temblorosas, estacioné el auto, salí y me dirigí a la puerta principal. Mi corazón latía con fuerza mientras llamaba, mi pulso sonaba fuerte en mis oídos. Unos segundos después, la puerta se abrió, y allí estaba ella, de pie en el umbral, perfectamente sana. Sin signos de enfermedad, sin pulseras de hospital, sin agotamiento, nada que indicara que acababa de pasar por una emergencia médica. Me miró, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. «Ma, ¿qué pasa, cariño?», preguntó, abrazándome cálidamente. El familiar aroma de su perfume de lavanda me inundó, haciendo que el nudo en mi garganta fuera aún más difícil de tragar. En el momento en que sus brazos me rodearon, la presa dentro de mí se rompió. Las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron libremente por mi rostro. Adentro, nos sentamos en su acogedora sala de estar, donde todo se sentía igual que siempre, seguro, reconfortante, familiar. Pero nada se sentía igual en mi corazón. Y así, le conté todo. El crucero, las mentiras, las publicaciones en las redes sociales que habían destrozado mi mundo en un solo momento. Mi voz temblaba mientras hablaba, mis manos temblaban mientras me limpiaba las mejillas húmedas. Simplemente no lo entiendo, susurré, mirando mi regazo. ¿Por qué me harían esto? ¿Por qué mentir sobre tu enfermedad? El rostro de la abuela se ensombreció con decepción. Dejó escapar un suspiro lento y profundo, del tipo que hablaba de viejas heridas y verdades dolorosas. Siempre me había tratado a mí y a mi hermana menor, Julia, por igual. Pero nuestros padres, esa era una historia diferente. Al crecer en Cincinnati, había aprendido de la manera difícil que no importa lo que hiciera, siempre sería la segunda a sus ojos. Cuando Julia quería clases de baile, de alguna manera encontraban el dinero. Pero cuando yo necesitaba ayuda con la matrícula universitaria, tenía que pedir préstamos y trabajar turnos extra solo para salir adelante. Pensé en todas las veces que había visitado a la abuela a lo largo de los años, ayudándola con las compras, llevándola a las citas con el médico o simplemente sentándome con ella mientras hojeábamos viejos álbumes de fotos, compartiendo recuerdos. Julia rara vez la visitaba, y cuando lo hacía, generalmente era porque necesitaba algo, dinero, favores, atención. Sin embargo, de alguna manera, ella seguía siendo la niña de oro a los ojos de nuestros padres. Tu madre me llamó la semana pasada, dijo finalmente la abuela, con la voz tensa por la ira. Me pidió que le siguiera el juego si venías. Quería que fingiera que había estado en el hospital. Sentí que mi cuerpo se tensaba. ¿Qué? Me negué, por supuesto. Le dije que no te mentiría. Sacudió la cabeza con disgusto. Pero no tenía ni idea de que realmente lo harían. Mi corazón latía con fuerza mientras la realidad de todo se asentaba. Esto no era solo un cambio de planes de última hora. Esto no era un simple malentendido. Lo habían planeado. El crucero no era barato, casi $3.000 por persona para unas vacaciones de una semana en el Caribe.
Había ahorrado durante meses, trabajando horas extras en la firma de contabilidad donde trabajaba solo para poder pagar mi boleto. Y ahora, no podía evitar preguntarme, ¿alguna vez habían planeado incluirme? ¿Había financiado el dinero de mi boleto la cabina de otra persona? La idea me revolvió el estómago. Dejé escapar un suspiro tembloroso y miré mis manos. ¿Sabes qué es lo que más duele?, susurré. Ni siquiera necesitaban una excusa elaborada. Podrían haberme dicho que no me querían allí. Habría dolido, pero al menos habría sido honesto. Tragué el nudo en mi garganta y miré a la abuela, con la voz quebrada. En cambio, te usaron. Sabían cuánto te amo, cuánto me importas, y usaron eso para manipularme. La abuela tomó mi mano, su agarre sorprendentemente fuerte a pesar de su edad. Sus ojos, llenos de sabiduría y amabilidad, se fijaron en los míos. A veces, las personas te muestran exactamente quiénes son, incluso cuando creen que lo están ocultando, dijo suavemente. Sentí que mi respiración se entrecortaba. La pregunta es, cariño, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado, y por primera vez, me di cuenta de que tenía una opción. Podía seguir persiguiendo a una familia que nunca me había valorado de verdad, o finalmente podía alejarme. Miré a la abuela y vi algo fuerte y decidido en sus ojos. No tenía ni idea de que había estado prestando mucha atención a nuestra familia todos estos años, observando todo más de cerca de lo que cualquiera de nosotros se daba cuenta, y ella tenía sus propios planes. Mientras estábamos sentados en su cálida sala de estar, mi teléfono vibró de nuevo. Dudé antes de contestar, mi corazón todavía dolía por todo lo que acababa de descubrir. Era un mensaje en el chat grupal familiar. Mi primo Sam había enviado un montón de fotos de las vacaciones, sin darse cuenta de que me habían dejado atrás. Se me cayó el estómago al desplazarme por las fotos. Allí estaba Julia, sonriendo con el vestido de verano que le había ayudado a elegir para el viaje. Mis padres estaban descansando junto a la piscina, con bebidas en sus manos, luciendo relajados y felices. Toda la familia estaba reunida en una cena elegante, vestidos de gala y riendo juntos. Pero una foto me hizo contener la respiración. Era mi madre. Llevaba un collar de diamantes, el que la abuela le había regalado hace años. Un collar que se suponía que debía transmitirse a sus dos hijas cuando cumplieran 31 años. Volví mi teléfono hacia la abuela, con la voz temblorosa. «Ya se lo dio a Julia, ¿verdad?», pregunté. «Aunque yo soy la mayor, aunque se suponía que debíamos compartirlo». La abuela se inclinó para mirar la foto, su rostro se ensombreció. Dejó escapar un suspiro lento antes de hablar. «Ese collar ha estado en nuestra familia durante 3 generaciones», dijo en voz baja. «Tu bisabuela dividió sus joyas entre sus hijas por igual. Por eso se lo di a tu madre, con instrucciones claras. Estaba destinado a ser compartido de manera justa entre tú y Julia. Pero lo que me dijo a continuación hizo que mi sangre se helara. El crucero no había sido pagado por mis padres en absoluto. Hace 3 meses, la abuela les había dado $20,000 para planear unas vacaciones familiares. Les había dicho claramente que el dinero estaba destinado a que todos lo disfrutáramos juntos como familia. En cambio, habían usado mi parte para mejorar sus propias cabinas, reservar excursiones adicionales y hacer que su viaje fuera aún más lujoso. Sentí que todo mi cuerpo se entumecía. La voz de la abuela estaba cargada de decepción. «He estado observando», admitió. «Durante años, he visto cómo te tratan de manera diferente. Seguí esperando que cambiaran. Que algún día, se dieran cuenta de lo injustos que estaban siendo. Pero esto es la gota que colma el vaso». Se levantó y caminó hacia su escritorio. Después de un momento de búsqueda, sacó un sobremanila grueso y lo sostuvo en sus manos. «No iba a mostrarte esto todavía», dijo, con voz firme, «pero necesitas saberlo». Me lo entregó y lo abrí con cuidado. En el interior había pruebas de años, extractos bancarios, fotos, correos electrónicos y notas escritas a mano. Registros de cada vez que habían favorecido a Julia sobre mí. Cada vez que se habían aprovechado de mi amabilidad, cada dólar que habían gastado de manera diferente entre nosotras. Mis manos temblaron mientras hojeaba las páginas. No era solo en mi cabeza. No era solo un sentimiento. La verdad había estado justo frente a mí todo el tiempo.
Leí los papeles, con las manos temblando. La verdad estaba ahí mismo, en blanco y negro. No era solo en mi cabeza. Había sido real todo el tiempo. El favoritismo, la injusticia, la forma en que siempre ponían a Julia primero, todo había sido hecho a propósito, una y otra vez. ¿Pero por qué?, susurré, mi voz apenas audible. Años de dudas, gaslighting y negación se derrumbaron sobre mí de golpe. ¿Por qué siempre me hicieron sentir como si me lo estuviera imaginando? Los ojos de la abuela brillaron con un fuego que nunca había visto antes. Porque eso es lo que hace la gente cuando sabe que está equivocada, dijo con firmeza. Te hacen cuestionarte a ti misma. Tergiversan las cosas para que dudes de lo que ves y sientes. Pero ya no, ma. Ya no. El crucero familiar estaba programado para durar 8 días. A la mañana siguiente, mientras estaba sentada en mi apartamento en Cincinnati, revisando los documentos de la abuela, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Julia. Mamá dijo que estás difundiendo mentiras sobre nosotros. ¿Por qué no puedes simplemente ser feliz por una vez, en lugar de tratar de arruinarlo todo? Miré las palabras en mi pantalla, mi estómago se retorcía de ira. Incluso después de todo lo que habían hecho, todavía estaban tratando de hacerme la villana. Durante años, me había quedado callada. Me había tragado mi dolor, les había dejado pisotearme, me había convencido de que si me esforzaba más, finalmente me tratarían como parte de la familia. Pero esta vez, no iba a quedarme callada. En lugar de responder a Julia, hice algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Publiqué la verdad en las redes sociales. Es curioso cómo ser mentido acerca de que mi abuela está hospitalizada solo para que mi familia pueda excluirme de unas vacaciones de alguna manera me convierte en el problema, escribí. Luego, adjunté la misma foto que Julia había publicado, en la que ella y el resto de mi familia estaban celebrando en el crucero. Aún más divertido como el crucero fue pagado con dinero que estaba destinado a incluirme. En cuestión de minutos, mi publicación explotó con reacciones. Amigos y familiares que nos conocían desde hacía años comentaron en estado de shock. Algunos de mis primos, que no se habían dado cuenta de lo que realmente había sucedido, comenzaron a enviarme mensajes privados, compartiendo sus propios recuerdos, momentos en los que habían notado lo diferente que me trataban, pero no habían juntado las piezas antes. Entonces, sonó mi teléfono. Era mi padre. Casi no contesto, pero las palabras de la abuela resonaron en mi mente: mantente firme. No has hecho nada malo. Respirando hondo, contesté. Su voz era fría. Elimina esa publicación de inmediato. No, papá. Mi voz era firme, a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Avergonzaste a esta familia cuando mentiste sobre la enfermedad de la abuela, cuando tomaste su dinero destinado a todos nosotros, y lo usaste para dejarme fuera. Eso es lo que debería avergonzarte. Eso no es lo que pasó, espetó. Necesitábamos un descanso de tu constante. Se detuvo a mitad de la frase. ¿Mi constante qué, papá?, insistí. ¿Mi constante fiabilidad? ¿Mi constante ayuda con la abuela? ¿Mi constante esfuerzo por ser parte de esta familia, a pesar de cómo me tratan? Silencio. Luego, cuando finalmente volvió a hablar, su tono había cambiado. Era más bajo, más áspero. Si no eliminas esa publicación y te disculpas por tus mentiras, te arrepentirás. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo, dijo. Tu madre y yo te hemos protegido todos estos años. Hemos mantenido ciertas cosas ocultas de ti. Si quieres empezar una guerra, bien. Pero recuerda, no eres la única que puede contar historias. Entonces, la línea se cortó. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué había querido decir? ¿De qué cosas me habían protegido? ¿Qué historias podrían contar? Mis manos temblaban mientras marcaba el número de la abuela. Ella contestó al primer timbre. Están tratando de asustarme, susurré. Le conté a la abuela lo que papá había dicho, que me habían estado protegiendo de algo, pero se negaron a decir qué. Ella permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, finalmente, habló. Ve a tu correo electrónico, dijo. Te estoy enviando algo. Es hora de que lo sepas todo.
Un sentimiento de nerviosismo se instaló en mi estómago mientras tomaba mi computadora portátil y abría mi bandeja de entrada. Mis manos temblaron ligeramente mientras hacía clic en el mensaje de la abuela. Tenía la fuerte sensación de que lo que fuera que estuviera en este correo electrónico era mucho más grande que un simple crucero familiar. Y a juzgar por el tono serio en la voz de la abuela, mis padres tenían todas las razones para tener miedo de lo que estaba a punto de descubrir. Dentro del correo electrónico había un documento escaneado, uno que me hizo contener la respiración en el momento en que leí el título. Era un acuerdo de fideicomiso, fechado hace 26 años. Según la documentación, mi abuelo, el padre de mi madre, había dejado una fortuna considerable antes de fallecer. Se suponía que el dinero se dividiría equitativamente entre todos sus nietos cuando cumplieran 31 años. El fideicomiso valía más de $3 millones. Sentí que mi estómago se caía mientras seguía leyendo. Adjuntos al correo electrónico había extractos bancarios, docenas de ellos, que mostraban años de retiros del fideicomiso. Y cada uno de ellos había ido a parar a Julia. Sus clases de baile, su educación en una escuela privada, su matrícula universitaria, incluso su reciente boda. El dinero que se suponía que era mío se había gastado en ella, poco a poco, hasta que apenas quedaba nada. Mi pecho se apretó cuando la comprensión me golpeó como un tren de carga. «Te han estado robando desde que tenías 4 años», dijo la abuela por teléfono, con la voz llena de ira silenciosa. Apenas pude encontrar mi voz. «¿Cómo?» «Tu madre convenció al fideicomisario, su hermano Olivier, para que le diera acceso anticipado a tu parte», explicó. «Ella afirmó que era para tu beneficio, pero como puedes ver, lo gastaron todo en Julia». Miré los números en la pantalla, mi corazón latía con fuerza. Me habían quitado más de $500,000. Y mientras Julia había vivido cómodamente, yo había trabajado en múltiples empleos para pagarme la universidad. Justo en ese momento, llegó otro correo electrónico. Esta vez, era de mi tío Olivier. Mis manos temblaron mientras lo abría. Maude, ya no puedo callarme más. Lo que hicieron con el dinero del crucero fue la gota que colmó el vaso. He adjuntado documentación de cada retiro que hicieron de tu fideicomiso. Lo siento mucho. Debería haberlos detenido hace años. Me desplacé hacia abajo hasta los archivos adjuntos. Lo que encontré hizo que mi sangre se helara. Mis padres no solo habían usado mi fondo fiduciario para apoyar a Julia. Se habían robado de él para sí mismos. Vacaciones de lujo, compras caras, inversiones personales. El crucero fue solo el último ejemplo de su plan de larga duración. Apreté la mandíbula, mis manos se cerraron en puños. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté a la abuela, tratando de procesar el peso de esta traición. Solo descubrí el alcance total recientemente, admitió. Cuando confronté a tu madre al respecto el mes pasado, ella juró que lo devolverían todo. Fue entonces cuando les di el dinero para el crucero. Me congelé. Espera, ¿les diste ese dinero a propósito? Fue una prueba, Maude, su voz era firme. Quería ver si finalmente harían lo correcto. Solté una risa amarga. Y fracasaron espectacularmente. Sí, dijo la abuela. Pero su fracaso nos dio exactamente lo que necesitábamos, pruebas. Respiré hondo, mi mente acelerada. El tío Olivier ha accedido a testificar sobre cómo manipularon el fideicomiso, continuó. Y con mis registros y el incidente del crucero, tenemos suficiente para emprender acciones legales. Exhalé lentamente, mis dedos todavía agarrando los bordes de mi computadora portátil. Durante años, había aceptado su maltrato. Me había convencido de que tal vez estaba exagerando, que tal vez simplemente no era lo suficientemente buena. Pero ahora, tenía pruebas, y había terminado de ser su víctima. Respiré hondo, mi shock se desvaneció cuando un nuevo sentimiento se apoderó de mí. Determinación. Incluso mejor que eso, dijo la abuela con voz firme. Podemos asegurarnos de que nunca vuelvan a lastimarte. Me dijo que revisara el segundo archivo adjunto en su correo electrónico. Mis dedos temblaban, mientras lo abría. Lo que vi me hizo jadear. Era el testamento de la abuela. Recientemente actualizado. Me había convertido en la única heredera de su patrimonio. Pero eso no era todo.
Su patrimonio incluía el control accionario de la empresa familiar, la misma empresa donde mi padre trabajaba como director ejecutivo. La voz de la abuela era tranquila, pero había acero debajo de ella. Están a punto de aprender que sus acciones tienen consecuencias. A la mañana siguiente, me reuní con el tío Olivier en un pequeño café en el centro de Cincinnati. Parecía exhausto, con ojeras, las manos temblaban ligeramente mientras deslizaba una carpeta gruesa sobre la mesa. Estas son copias de cada documento, cada transacción, dijo en voz baja. Ya he enviado todo al abogado de la familia. Hojeé los papeles, mi estómago se apretaba con cada página. Años de mentiras financieras, manipulación y dinero robado, todo expuesto en blanco y negro. ¿Qué están diciendo?, pregunté, sabiendo que mis padres no se rendirían sin luchar. El tío Olivier soltó una risa amarga. Están afirmando que todo fue por tu propio bien, que te estaban protegiendo de tener demasiado dinero a una edad temprana. Apreté la mandíbula. Increíble. Asintió, luego sacó otro documento, su expresión se volvió aún más seria. Pero encontré algo más, dijo. Algo que no saben que yo sé. Me incliné hacia adelante mientras colocaba un nuevo conjunto de papeles frente a mí. Mostraba una serie de transferencias de dinero recientes a una cuenta en el extranjero. Un escalofrío me recorrió. Están planeando irse del país, Maude. Lo miré, mi pulso latía con fuerza. Han estado moviendo dinero, preparándose para algo. El crucero no fue solo unas vacaciones, fue una prueba. Estaban comprobando si sus pasaportes levantarían alguna bandera roja antes de desaparecer para siempre. Sentí que mi sangre se helaba. ¿Y Julia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El rostro del tío Olivier se ensombreció. Ella está involucrada. Ella los ha estado ayudando a configurar cuentas a su nombre para ocultar el dinero. En ese preciso momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Julia: sé lo que estás haciendo. Siempre has tenido envidia de mí, y ahora estás tratando de arruinarlo todo. Bueno, adivina qué. Llegas demasiado tarde. Para cuando te des cuenta, nos habremos ido y no tendrás nada. Volví la pantalla hacia el tío Olivier. Su rostro palideció. Se están moviendo más rápido de lo que pensaba, dijo. Tenemos que actuar ahora. No lo dudé. Llamé a la abuela de inmediato. Ella contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando. Están en la empresa familiar ahora mismo, dijo, sin ningún saludo. Tu padre está limpiando su oficina. La seguridad acaba de llamarme. Se me cortó la respiración. Pueden detenerlo. La voz de la abuela era tranquila pero firme. Mejor. Ya llamé a la policía y a la División de Delitos Financieros del FBI. Están en camino. Agarré el teléfono con más fuerza, mi corazón acelerado. Pero, Ma, continuó, tienes que ir allí. Eres la accionista mayoritaria ahora. La documentación se presentó a primera hora de esta mañana. Tragué saliva. Era hora de terminar con esto. Me levanté tan rápido que mi silla raspó contra el suelo. Ellos no lo saben todavía, ¿verdad?, le dije al tío Olivier. Esa es nuestra ventaja. Tenemos que llegar allí antes de que destruyan cualquier evidencia. Tus documentos prueban el robo, pero quién sabe qué más han estado ocultando. Mientras corría hacia mi auto, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de mi madre: niña ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te arrepentirás de esto. Pero por primera vez, sus amenazas no me asustaron. Tenía la verdad de mi lado. Y lo que es más importante, no tenía nada más que perder. Llegué a la sede de la empresa justo a tiempo para ver a mis padres salir del edificio, llevando cajas de la oficina de mi padre. Julia estaba con ellos. Parecía nerviosa, mirando a su alrededor como si esperara que sucediera algo. Todos se congelaron en el momento en que salí de mi auto. Mi padre enderezó los hombros, tratando de recuperar su habitual presencia imponente. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió, con voz aguda. Pero vi el miedo en sus ojos. Sonreí con frialdad. Es curioso, estaba a punto de preguntarte lo mismo, respondí. Especialmente porque estás retirando artículos de mi empresa sin autorización,
Julia soltó una breve risa. ¿Tu empresa? ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono y levanté la pantalla. La abuela me transfirió sus acciones mayoritarias esta mañana. Eso me convierte en la propietaria mayoritaria. Y como nueva jefa, me encantaría saber qué hay en esas cajas. ¿Podría ser evidencia de cómo robaste de mi fondo fiduciario? El rostro de mi madre palideció. Detrás de ellos, sonaron las sirenas. Los coches de policía entraron en el estacionamiento, con las luces parpadeando. Los agentes del FBI salieron de vehículos sin distintivos. Y luego, vi el auto del tío Olivier detenerse. La abuela estaba en el asiento del pasajero, observando cómo se desarrollaba todo. El pánico se apoderó de ellos. La voz de mi madre tembló. No lo entiendes, suplicó. Todo lo que hicimos fue por esta familia. Negué con la cabeza. No, todo lo que hiciste fue por Julia, y ahora estabas planeando huir con lo que queda de mi dinero. Me volví hacia mi hermana. Entonces, Julia, ¿disfrutaste el crucero?, pregunté. ¿Valió la pena? Su rostro se arrugó. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Maude, por favor. Pero era demasiado tarde. Los agentes del FBI se acercaron. Mi padre agarró el brazo de Julia, tratando de alejarla, pero estaban rodeados. La verdad finalmente los había alcanzado. 4 meses después, me senté con la abuela en su jardín, bebiendo café mientras el aire fresco del otoño susurraba las hojas doradas a nuestro alrededor. Mucho había cambiado. La investigación del FBI había descubierto incluso más de lo que esperábamos. Mis padres no solo habían robado de mi fondo fiduciario, también habían malversado dinero de la empresa. Ahora, se enfrentaban a cargos federales. Los accionistas habían presentado múltiples demandas, y todo lo que habían construido se estaba desmoronando. Julia había llegado a un acuerdo con los fiscales, aceptando testificar a cambio de inmunidad. Se había mudado a Michigan, obligada a mantenerse finalmente sin la ayuda financiera de nuestros padres. Su último mensaje para mí había sido una larga disculpa, pero algunas heridas eran demasiado profundas para que las palabras simples las arreglaran. La abuela tomó un sorbo lento de su café, observando las hojas caer al suelo. «Sabes», dijo pensativamente, «tu abuelo estaría orgulloso de cómo manejaste todo. Siempre decía que el dinero revela el verdadero carácter de las personas». Asentí, mirando los árboles, pensando en todo lo que había sucedido. Y él tenía razón. Había hecho grandes cambios en la empresa. Bajo mi liderazgo, comenzamos un programa de becas para los hijos de los empleados y creamos un sistema financiero claro y honesto. El negocio iba mejor que nunca, esta vez construido sobre la honestidad en lugar de las mentiras. Nunca quise nada de esto, admití. Solo quería que me trataran con justicia. La abuela se acercó y me apretó suavemente la mano. A veces, las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas de sus desafíos más difíciles, dijo. Tomaste su traición y la convertiste en algo bueno. Ella tenía razón. Había encontrado mi fuerza, mi propósito, lo más importante, mi autoestima. Ese crucero que tomaron sin mí, después de todo, no fueron las vacaciones de su vida. Fue el comienzo de su caída y el comienzo de mi nueva vida.